Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cuando tenés un partner tecnológico como FiberCorp Telecom, tu empresa se vuelve tecno-friendly. Porque acompañamos y potenciamos a tu empresa. FiberCorp Telecom, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Seguimos en Mercados por Expertos y a escasos pocos días de cumplirse el primer mes de las medidas del gobierno destinadas a paliar la crisis económica, sobre todo de tipo fiscal, por cierto. Poco se sabe de los resultados, del impacto sobre el consumo y sobre el lado del costo fiscal. Es un poco lo que me propongo conversar hoy con la contadora Silvia Tedín, quien es socia de San Martín Suárez y Asociados. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Silvia? Gracias Bien. por invitarme Por nuevamente. Favor, un gusto. A pesar del momento, ¿no? A pesar del momento. No son los mejores tiempos que nos tocan evaluar, pero bueno, de eso se trata. Contame, ¿qué evaluación están haciendo ustedes de las medidas de este gobierno? Que, insisto, ya van a cumplir 4 semanas, ¿no? Bueno, mirá, te comento. Respecto a algunas de ellas, por ejemplo, el tema del IVA 0%, si bien el decreto original salió el 15 de agosto, ¿sí?, con efectividad a partir del 16 de agosto, el día 2 de septiembre se volvieron a publicar modificaciones, ¿sí?, para equiparar un poquito la, digamos, disparidad que existía en el origen entre lo que era el supermercadista grande y el pequeño supermercado, ¿sí?, porque una de las quejas justamente fue que llegaba solamente a las cadenas. Entonces las cadenas pudieron bajar, obviamente, el IVA, porque pensemos que cómo funciona el IVA. El IVA funciona en etapas. Entonces yo desgravo la última etapa, como desgravaba el decreto, al consumidor final, ¿sí? Hay quienes pueden absorber el IVA de la etapa anterior que ya me cobraron y que yo tengo que imputar después contra ese débito que voy a tener al momento de realizar la venta. Y hay empresas pequeñas que no. ¿Por qué? Porque tienen otra situación totalmente distinta. No tienen espaldas. Entonces es fácil poner una medida en juego cuando hay particulares, digamos, en el interín, digamos, que tienen que recuperar ese IVA. Entonces yo creo que para salvaguardar, digamos, esa disparidad que se generó entre el comerciante grande o grandes cadenas y grandes superficies y el pequeño, digamos, supermercado o monotributista que tiene tal vez un kiosco, viene a tratar de equiparar esa situación el decreto que salió el día 2 de septiembre, el decreto 603, que lo que equipara es al monotributista y al, digamos, microempresa, por decirlo de alguna manera, que para definirlo fácilmente son comercios que vendieron 24 millones promedios en los últimos 3 años, le da la posibilidad que entonces en la cadena donde yo le vendo a ese, o sea, el gran distribuidor que le vende a ese comercio, le va a vender sin IVA. Entonces ahí se amplía la definición de consumidor final, no solo a la persona humana, sino también al pequeño supermercadito que consume para vender al consumidor Ahora, final. en la práctica, Silvia, se implementó, porque hay muchas quejas. El supermercado chino, por ejemplo, dice que todavía ¿Pero por no qué no? Porque el decreto salió el 2 de septiembre con vigencia a partir del 11. 11 es día de mañana recién. Entonces, son medidas que llevan tiempo de implementar. O sea, no pasan, digamos, de la realidad de la teoría a la práctica rápidamente. Con lo cual te diría que por lo menos hay que esperar 30 días posteriores a la implementación de esta medida. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que esto es bueno decirlo, que el decreto también no reguló todas las cuestiones operativas y la FIP no salió a reglamentar nada. Si bien se establece que la FIP y Ministerio de Producción iban a reglamentar, está saliendo, digamos, por canales, digamos, de página FIP, pero no hay resoluciones que así lo establezcan. ¿Qué podemos decir del impacto en materia de costo fiscal de estas medidas? Porque el gobierno originalmente calculó 40.000 millones. No, yo creo que se quedó corto. Estamos hablando de 80.000 millones como mínimo y hay algunas consultoras privadas que están diciendo más de 100.000 millones. ¿Sí? Solamente la medida, por ejemplo, de los empleados, la retención de impuesto a las ganancias de cuarta categoría son 21.500 millones aproximadamente. La medida de IVA es otro número similar. Entonces, si vos empezás a acumular todas las medidas que se tiraron a rodar, estás hablando como mínimo de 80.000 millones para empezar a hablar. ¿Sí? Y esto hay que verlo después en la práctica también. Porque ya sabemos, Nino, que si no se controla, también es muy difícil el tema de cómo llegan los productos, digamos, a la góndola, si el IVA está detraído o no. Ahora, algo bueno que en línea con esto es que piden que aquellos quienes son microempresas o monotributistas, mediante un rol de AFIP,
pongan, digamos, una leyenda especial en la constancia de inscripción para facilitar quien tenga que venderles, sepa que tiene que venderles con IVA 0%. Es una buena idea. Claro, exactamente. Y facilita las cosas también. Por supuesto. Te iba a preguntar, el tema de la voracidad fiscal, del cual tantos hacen comentarios y análisis, a veces extravagantes. La realidad es que hoy... ¿Tiene que ver con el tamaño del Estado, como intentan simplificar algunos, o también tiene que ver con el tema de la calidad de gestión? Yo creo que, tiene que ver en una gran parte con el tamaño del Estado, pero sin lugar a duda creo que con una mejor gestión también eso se puede llegar a acomodar, ¿sí? Porque es muy simplista decir que solamente tiene que ver con la realidad que nos toca vivir, por decirlo de alguna manera, y que no se puede mejorar. Yo sé que siempre se puede mejorar. De hecho, leyes de promoción como la ley de software o la de economía del conocimiento, que está aún pendiente de reglamentación, demuestran en el pasado que hubo actividades que pudieron crecer. ¿Pero por qué pudieron crecer? Por los beneficios que se le dieron, ¿sí? Por supuesto. O sea, yo creo que no hay que bajar, digamos, las expectativas, y creo que, bueno, sea quien sea, digamos, el continuador, digamos, de la gestión, yo creo que hay que trabajar en eso, ¿sí? En el tema de fortalecer las pymes, sacar una nueva ley pyme que está todavía pendiente. Que va a quedar también para el próximo que queda gobierno. Para el próximo gobierno, y yo creo que hay mucho por hacer, pero hay grandes posibilidades de que las cosas mejoren. Claro, mucha tela por cortar también, Y, ¿no? obviamente. Gracias, Silvia. No, por favor, un Contadora gusto. Silvia Tedín. Esperemos vernos el próximo año Efectivamente, en otras circunstancias y otras novedades, ¿sí? Silvia Tedín decía, socia de San Martín Suárez y asociado. Después de la pausa hay más Mercados por Expertos.